Hola, muy buenas a todos. Ahora vamos a ver el problema 5 del estudiatón para la I2. Y este problema es un problema de Benders. Y como ya vimos uno en el problema 2, quizás ahora vamos a ir un poquito más rapidito. Entonces, el problema dice así. Considera el siguiente problema, el cual es una variación del problema de flujo máximo y corte mínimo. Tenemos una red dirigida, que es un grafo G, igual a n, A, donde n es el conjunto de nodos y A son los arcos dirigidos que conectan estos nodos. Cada arco I, J perteneciente a A tiene una capacidad U sub IJ. Existen dos nodos especiales en esta red, el nodo S, que es el de origen, el nodo T, el destino. En el problema de flujo máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde S a T, respetando las capacidades de la red. Pero en este problema consideramos una situación algo diferente. Se obtiene un beneficio de alfa por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente existe un costo G sub IJ si se usa el arco I, J. Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que en total en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujo. Este problema se puede formular como uno de programación lineal entera mixta, sea f sub ij el flujo por el arco ij, sea f el flujo que se envía desde S a T, y sea s sub ij una variable binaria que vale 1 si el arco I, J es usado para trasladar el flujo, ¿no? Y 0 en caso contrario. Entonces el modelo es el siguiente. Es un problema de maximización donde tenemos este alfa, que es el beneficio que obtenemos por unidad de flujo. Tenemos F, que es el flujo total que vamos a enviar. Tenemos Z sub IJ, que es una variable que activa el arco IJ. Entonces, si activamos el arco IJ, es decir, pasa flujo por el arco IJ, entonces incurrimos en un gasto G sub IJ. Si no lo activamos el arco IJ, no tenemos gasto. Entonces las restricciones del modelo son las siguientes también. En el modelo tendríamos el flujo que sale desde S hacia cualquier arco, ¿no? Entonces yo tengo el nodo S y tengo nodos que le llega flujo, ¿no? Entonces todo ese flujo va a ser F, ¿no? Y le tengo que restar el flujo que le llega. ¿Por qué? Porque se pueden dar como estas dinámicas de que tenemos quizás un ciclo. Entonces el flujo de acá no me interesa, ¿no? Entonces como que por acá sale un flujo F y le llega acá el mismo flujo F. Entonces le restamos todo lo que entra, ¿no? Y por acá todo lo que sale va a ser F. Entonces para cualquier nodo que no sea ni el S ni el T, vamos a tener estas restricciones que el flujo tiene que ser 0. Es decir, que al nodo, sea un nodo cualquiera, como este de acá, le llega un flujo, tiene que salir ya sea por cualquier cosa, ¿no? Y si esto es F, entonces la suma de estos flujos también es F. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos esta condición para el nodo T final, que bueno, acá lo que me importa es que el flujo que le llegue sea igual a menos F. Y también tenemos esta dinámica de ciclo, ¿no? Lo que salga se lo descuento, ¿no?
Entonces tenemos esas restricciones que son restricciones de flujo. Tenemos esta restricción que es una restricción de capacidad. Si yo activo el arco IJ, entonces a lo más puedo pasar en flujos U sub IJ. Si no lo activo, entonces esto vale 0 y no puedo pasar flujo por ese arco. Y esta restricción también es de capacidad, pero esto me dice que yo no puedo activar más arcos que con una capacidad total de K, ¿no? Entonces ese es el problema. Y ahora necesitamos reescribir el problema para que pueda ser descompuesto a través de vendors. Vamos a tener que identificar los bloques junto a las variables complicantes y subordinadas. Ya está un poquito lo mismo que el anterior. Quizá acá el problema está un poquito más desordenado, lo cual nos va a hacer que al reescribir el problema sea todo un poquito más distinto. Entonces, ¿cuáles serían las variables primero complicantes y cuáles serían mis variables subordinadas? Lo importante acá es decidir el flujo, ¿ya? Y para decidir el flujo, es importante saber qué arcos activo primero para que pasen flujo, ¿no? Entonces, mi variable de primera etapa va a ser la variable z y mis variables de segunda etapa van a ser la f minúscula y la f mayúscula, ¿no? Entonces, vamos a decir variables complicantes van a ser las zetas y las variables subordinadas van a ser las variables de flujo, que son las f minúscula y f mayúscula. ¿Okay? Entonces acá hay que reescribir el problema. Vamos a poner como z es la variable complicante, vamos a tender a poner todo lo que tenga z más a la izquierda y hacia arriba, y todo lo que tenga los flujos hacia la derecha y más abajo, ¿no? Entonces nuestra restricción, nuestro problema va a ser voy a ocupar ahora negro, va a ser maximizar menos la sumatoria de I, J perteneciente a de G sub IJ, Z sub IJ, más alfa F. Que ahí ese es nuestro problema. Yo voy a seguir ocupando maximización, ¿no? Las notaciones que ustedes vieron en clase era de minimización. Pueden pasar esto a minimización y decir como min esto acá, ¿no? Que sería un problema equivalente, ¿no? Pero yo me voy a quedar con la formulación de acá porque vendors lo podemos hacer así en maximización y no hay problema. Entonces vamos a poner las variables que solo tienen las variables complicantes, que en este caso es la variable 5
la que es así. Esto de nuevo lo voy a correr más hacia la izquierda. Entonces tenemos eso que tiene la restricción completante. Después tenemos la restricción 4 que tiene una variable completante, pero también tiene una variable subordinada. Entonces ya va a ser parte del problema de adentro. Entonces vamos a tener menos sub i j z i j más f sub i j. Esto es menor o igual que 0, ¿no? Esta es la restricción de acá, lo pasé para el otro lado, ¿no? El menos sub i j. Entonces esto es para todo i, j, perteneciente a A. Y lo bueno es que están enumeradas las restricciones, así que igual las voy a reescribir, ya. Sí, mejor las reescribo. Entonces vamos a tener la restricción 1. Acá hay un igual f, pero el f lo vamos a pasar restando pintura, ¿no? Menos f. ¿Ya? Sumatoria de i, j perteneciente a A de f de tj menos tj perteneciente a A menos sumatoria de k t. Estoy escribiendo la última, me faltó la 2. Entonces escribimos la restricción 2, sumatoria de i, j perteneciente a A, f sub i, j menos sumatoria de k sub i, k, i perteneciente a f sub k, i. Y esto lo igualamos a 0. ¿Ya? Ponemos la restricción 3. Pasamos el f sumando, lo igualamos a 0, ¿no? Esta restricción es para todo i perteneciente a N. Con i distinto de S y distinto de T. Ya. Y ahora nos quedaría poner las naturalezas de variables, que aquí voy a poner C nomás, porque está numerado. Entonces ahora hay que identificar la estructura de bloque. Entonces tenemos nuestra función objetivo separadas por variables. Aquí tenemos el primer bloque que tiene solamente variables complicantes. Y aquí tendríamos el segundo
bloque que tiene variables complicantes. Aquí sería como un 0 por z, ¿no? Quizá esto me queda un poquito feo. No voy a poder, no va a ser que tope, ¿no? Mejor así. Entonces ese es un bloque. Ese es otro bloque. Y acá los ceros debiesen ser como el otro bloque. Son puras constantes iguales a 0. ¿Ok? Entonces tenemos esto de acá. Esto de acá que como pueden ver siempre esto va a tener forma de N, ¿no? Entonces esa es nuestra estructura de bloques. Entonces ahora el problema B nos dice que tenemos que escribir explícitamente tanto el problema maestro como el satélite de la composición de Vendes para este problema. ¿Sí? Entonces esto va a ser el problema B. Entonces a mí siempre me gusta partir con el problema de adentro. ¿Okay? ¿Y el problema de adentro qué es? El problema considerando esta parte de acá. Ya que esa parte de acá es el problema, es como el subproblema solamente considerando las variables subordinadas, las de segunda etapa. ¿Ok? Entonces esto va a ser maximizar, porque estamos en un problema de maximización, alfa, alfa f, y vamos a poner las restricciones, ¿no? Vamos a partir desde la restricción 5, que no, perdón, la restricción 5 no, de la restricción 4, que tendríamos f sub ij menor o igual a u sub ij, z sub ij para todo i, j perteneciente a A. Tendríamos eso de acá y después tendríamos las restricciones 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a escribirla toda. ¿Y cuál más? Tenemos la restricción 3.
Este le voy a pasar restando y le ponemos un 0. Y este lo paso sumando y le ponemos un 0. Y tenemos que añadir las naturalezas de las variables. Importante ahora que es un problema mixto. A los problemas de segunda etapa no les podemos pasar variables que no sean continuas, ¿ok? Porque como acá tenemos que realizar dualidad, no le podemos sacar dual a un problema entero, porque los duales no coinciden. No vamos a tener dualidad fuerte, dualidad débil, entonces vamos a tener ese pequeño problema. Pero cuando son continuas sí lo tenemos. Entonces ya tenemos el problema y ahora hay que sacar el satélite. Entonces para el problema satélite es sacarle básicamente el dual a esto. Entonces hay que añadir variables duales, ¿no? Acá vamos a añadir, no sé, teta sub i, j. Y acá vamos a añadir la variable pi sub s. Acá pi sub i. Y acá pi sub t, ¿no? Estas restricciones son básicamente muy parecidas a las todas, que son variables, son restricciones por nodo. Y bueno, como el nodo S no tiene nada especial, vamos a llamarlas todas estas restricciones igual, al igual que el nodo T. Así que eso. Bueno, no voy a explicar de nuevo cómo se saca, cuál es la dinámica de sacar el satélite, porque supongo que vienen de haber visto el problema 2, así que vamos directo sacando el dual, ¿no? Entonces, esto va a ser el mínimo de multiplicar la variable dual por el lado derecho de la restricción, ¿no? Entonces esto va a ser la sumatoria de i, j perteneciente a de teta i, j por u sub i, j z sub i, j. Entonces esa va a ser mi función objetivo. Y ahora tenemos que transponer esto de acá, ¿no? Que bueno, transponer acá también es muy difícil. Entonces vamos a ver dónde se repite, por ejemplo, el flujo f sub i, j, que estaría, por ejemplo, acá. Y bueno, como asumimos que no hay arcos acá, no se repetiría acá al menos, en la misma restricción, pero sí se podría repetir en esta restricción en la restricción cuando esto está para el nodo J, ¿no? Cuando esto sea como para el nodo J. ¿Por qué? Porque acá en el nodo J van a estar menos f sub i y va a llegar al nodo J, ¿no? Entonces si yo tengo un nodo cualquiera, esto pasa lo mismo para el S, se va a repetir en alguna de estas de acá de llegar, ¿no? Si yo tengo un arco cualquiera, entonces yo tengo que un nodo es de entrada y después va a llegar de salida, ¿no?
Entonces, ¿qué voy a tener? Que esa variable siempre va a estar así, pi sub i menos pi sub j, y esto va a tener que ser, las variables de flujo son mayores o iguales que 0, entonces esto va a tener que estar como con un 0 al lado. Va a estar con un 0 al lado. Como la restricción es, como la variable es mayor que 0, entonces la restricción tiene que ser menor o igual que 0. Entonces esto acá va a tener que ser menor o igual que 0. Por otro lado, y esto va a ser para cada arco, ¿no? Para todo i, j. No creo que me haya explicado muy bien, así que lo voy a repetir, ¿no? Tenemos estas restricciones que son para cada nodo, ¿no? Entonces, si yo tengo un arco i, j, entonces voy a tener que esta variable va a estar acá en la entrada, ¿ya? Pero después, como esa variable i, j va a estar en uno de estos de salida, entonces voy a tener esa restricción de acá, ¿no? Pi sub i menos pi sub j para todo i, j. ¿Ya? Esta es la restricción más difícil de ver, en verdad. Y bueno, tenemos que la restricción de esta de acá, el f se repite acá y acá. Entonces vamos a tener esta restricción especial, que va a ser menos pi sub s más pi sub t. F es mayor o igual que 0. Entonces esto nos va a quedar menor o igual que nuestro coeficiente de acá. Vale. Ahora hay que ver las restricciones. Para las restricciones pi todas son igualdad. Entonces igualdad significa que la variable es irrestricta. I pertenece a R. Y tenemos estas restricciones de acá que son con menor o igual. Entonces si la restricción es menor o igual, la variable es mayor o igual. Si la restricción es menor o igual, entonces la variable es mayor o igual. Entonces la restricción es pi teta sub ij, teta sub ij es mayor o igual que 0. Y esto es para todo i, j. Para todo i perteneciente a n, para todo i, j perteneciente a A. Y ese sería el satélite, ¿no? Quizás es un poquito enredado, pero está bien, ¿no? No sé si me equivoqué con estas de acá, con estas restricciones de acá. Diría que no, ¿no? A ver, estas restricciones son dependiendo de la variable acá. Entonces, creo que lo hice al revés, ¿no? Acá la variable es mayor o igual que 0, entonces la restricción es mayor o igual.
Entonces, claro, esta restricción es mayor o igual. Y mayor o igual. Sí, ahí tiene sentido. Perdón, me equivoqué. Lo voy a repetir igual. Entonces, el las variables pi vienen de la restricción de igualdad. No, perdón. Estas restricciones vienen de esta variable. Entonces esa variable es mayor o igual. Entonces su restricción es mayor o igual. ¿No? Entonces ahí estamos bien. Check, check. Y así es para todos. Me enredé un poquito, pero este es el satélite y está correcto. Ok, un poquito enredado, sí, pero yo creo que uno con calma va sacando estos satélites, ¿no? Yo creo que quizás lo más peludo es transponer. Entonces uno tiene que fijarse en la variable cuando se repite, ¿no? Entonces si yo tengo esta variable de acá, entonces después se me repite en otra de acá, ¿no? Cuando en la variable j, cuando este k sea igual a i, ¿no? Entonces la restricción j se me va a repetir, ¿no? Y esta restricción no tiene nada de importante, como es para un arco cualquiera y también le influye a los arcos S. Por ejemplo, el f sub s, j aparece acá. Entonces en algún momento tiene que haber acá estar el arco s, j, ¿no? Entonces pasa eso de ahí, ¿no? Y para el arco T es lo mismo, así que esto está bien, ¿no? Lo más peludo yo creo que es la parte como de la transpuesto, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el problema maestro, o sea, el satélite, y ahora hay que añadir el problema maestro. Entonces el problema maestro es esto. El problema original es sin variables subordinadas. Entonces esto va a ser max menos la sumatoria de g sub i j, z sub i j, y coma j perteneciente a A más un gamma, ¿no? Esto de acá y le sumamos un gamma. Le sumamos un gamma que me va a estimar los valores de la segunda etapa. Y esto va a estar sujeto a la única restricción que no tiene variables de segunda etapa, que es la 5. Y ahora le vamos a agregar los cortes de factibilidad. Que los cortes de factibilidad son solo estos, ¿no? Porque es la única variable, ¿no? Entonces los cortes de factibilidad, θ sub i j es mi variable dual, y esto tiene que ser más grande que gamma, ¿no? Acá es un poquito la dinámica al revés, ¿no? Esto de acá lo tengo que hacer más grande que gamma, porque el gamma de acá siempre lo voy a estar subestimando porque
un problema de optimización. Entonces esto de acá le ponen como cortes por arriba, que hace que este gamma vaya teniendo un tope. Donde teta pertenece a un conjunto de vértices, ¿no? Y ahora vamos a tener esto mismo de acá, pero para los rayos, ¿no? Y esto va a ser para los rayos. Ya, vamos a tener esto de acá. ¿Por qué? Porque si este dual es no acotado, entonces va a ser menos infinito. Entonces el valor de un rayo me va a dar negativo, me va a dar un valor de función negativo. Entonces yo diciendo que si esta función es negativa, entonces elimino como que ese rayo pueda ser, elimino las condiciones del z para que me entreguen justo un problema que tiene ese rayo, ¿no? Entonces ahora les agregamos la naturaleza de las variables, que estas son variables binarias, y esto es para todo i, j perteneciente a. Entonces ahí estaríamos, ¿no? Ese sería el problema maestro y esa es la dinámica, ¿no? Ahora lo que nos quedaría hacer un poquito la dinámica, ¿no? La dinámica del problema. Y en el video anterior les dije que lo que sería bueno como acotar a gamma por debajo. Y en este caso, al principio, como no tenemos ninguna cota sobre gamma, esta cota va a ser como infinita, ¿no? Siempre te va a estar tirando infinito. Entonces la gracia es tener ahora una cota por arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser una cota por arriba? Puede ser algo como muy burdo, como la capacidad de todos los arcos. Entonces eso es una cota por arriba, ¿no? No puedo pasar más que todos los arcos. Entonces eso sería una cota para toda la segunda etapa. Esto igual no es necesario que lo pongan, pero computacionalmente es lo que se hace, no se pone esta cota de acá porque si no vaya a estar mucho rato esperando a que, por ejemplo, te tire una solución factible. Entonces, si nos podemos ahorrar tiempo computacional con una cota sencilla, ¿por qué no? ¿Mm? Entonces, la dinámica del problema. Entonces, se me olvidó decir cómo ven, son vértices del el problema satélite. H rayos de recesión del problema satélite. Entonces tenemos eso ahí, ¿ya? Entonces la dinámica del problema. Entonces, ¿qué hacemos en uno? O sea, vamos a partir con P vacío, con H vacío.
Entonces, primero se resuelve el maestro. Z asterisco, coma gamma es sol óptima, ¿no? Entonces, se resuelve el satélite. Se resuelve el satélite con z igual a z estrella, ¿no? 3 sea entonces aquí vamos a ponernos en condiciones. Si el satélite es no acotado y teta barra, acá no les pusimos sí le pusimos, ya. Teta barra rayo de recesión, teta barra coma pi barra, pero no importan los teta acá. Rayo de recesión, hice bien esto, ¿no? Porque si no, ¿para qué están los pi? Oh. Es que ya también, ya sí soy tonto. El f sub i j también está acá, ¿no? Entonces hay que agregarle una variable teta sub i j acá. ¿No? Y claro. Y acá no es necesario porque no hay un arco de esa T. Y ya estaríamos, sí. Perdón. No tenía el dual para nada. Bueno. Entonces teta, coma pi, rayo de recesión. Entonces agregar teta barra, coma pi barra a h, ¿no? Sí, el satélite tiene sol. Volver a 1. Tiene sol óptima, teta gorro, coma pi gorro. Y mi valor óptimo S. Entonces, si S es menor o igual que gamma, entonces agregar teta gorro, pi gorro a B y volver a 1. Entonces acá tenemos un else. Un problema maestro óptimo.
acá, bueno, lo más correcto es agregar las variables pi, ¿no? Aunque no estén en la función objetivo. Eso es como lo más correcto, ¿ya? Entonces ese fue el problema. Una repasadita rápida. Entonces hay que siempre identificar esta estructura de L, definir qué variable es la complicante, cuál es la de primera etapa, cuál es la de segunda etapa normalmente. Identificar el problema de adentro, sacarle el dual, que bueno, el dual, como es un grafo, quizás como uno de los duales un poquito más complicados de sacar, pero le aconsejo ir con detenimiento, con paciencia. Yo me equivoqué, así que mil disculpas. Pero este es el dual, ahora sí este es el dual correcto, ¿no? Que igual lo podría repasar, ¿no? Lo importante es como ver cuándo se repiten las variables. Entonces f sub ij se repite acá y se repite para alguno de estos. ¿Ok? Entonces voy a tener θ sub ij por el 1 que acompaña el f sub ij, p sub i por el 1 que acompaña el p sub i, y el pi sub j por menos 1 que es el que acompaña a estos coeficientes. Entonces ahí tengo esta restricción de acá. ¿Ok? Entonces la variable f se repite acá y se repite acá con un menos 1 y con más 1. Entonces voy a tener esta restricción de acá. Pi menos pi de s más pi de t tiene que ser mayor o igual a alfa, que alfa es este de acá, ¿no? Como los f sub ij no tienen valor acá, tenemos esto de acá, ¿no? Entonces por eso están con un 0. La restricción va a depender de las variables. Esta restricción viene de la variable f sub ij, que es mayor o igual que 0. Entonces, como el problema primario era de maximización, entonces su restricción va a ser hacia este lado, ¿no? Lo mismo que este que venía del f. Entonces, como f es mayor o igual que 0, se mantiene eso de acá. Y esto va a... Las restricciones de acá dependen de... o sea, las variables, la naturaleza de las variables va a depender de la restricción, ¿no? Las variables pi vienen de la restricción de igualdad, entonces me generan variables irrestrictas. Y la variable θ viene de la restricción de menor o igual, que para este caso, si la restricción es de menor o igual, entonces la variable es mayor o igual. Entonces estamos ahí bien. Entonces este es el problema maestro, que sería el problema con solo variables de primera etapa. Y este gamma que me estima el costo de la segunda etapa o el beneficio de la segunda etapa. Entonces tenemos esto acá. Y vamos agregando cortes de factibilidad, ¿no? En este caso, como es un problema de maximización, esto siempre lo voy a estar estimando por arriba, porque no tengo como las restricciones suficientes sobre el gamma. Entonces voy a tener que los cortes de optimalidad me van a estar acotando por arriba el gamma, ¿no?
En caso de que el problema satélite tenga un rayo de recesión y que el problema sea no acotado, vamos a tener esta restricción de acá, que me va a cancelar ese rayo. Entonces tenemos así, y esto cuando va a terminar, vamos a ir resolviendo maestro, satélite, maestro, satélite, maestro, satélite, y cuando nuestra gama sea una buena estimación, entonces esta cuestión para. Es decir, cuando, perdón, esto tiene que ser menos estricto. Cuando gamma es mayor o igual que S para este caso de maximación. ¿Sí? Perdón, al revés. Es menor o igual que S. Que al final se va a conseguir la igualdad, ¿no? Cuando gamma sea igual a S, entonces tenemos que llegamos al último. Esa fue la ayudantía, ojalá les haya gustado. Y cualquier duda, consulta, me preguntan a mí a Pancho. Perdón por equivocarme en el dual, yo creo que fue bueno igual darle una repasadita, así que eso. Cualquier duda, pregunta, me consultan a mí o a Pancho. Gracias.